Hay secretos que no se esconden por miedo, sino por lealtad, y hay otros que se guardan porque decirlos antes habría destruido demasiado. Shakira llevaba más de 10 años conviviendo con uno de ellos. No era un secreto escandaloso a simple vista. No hablaba de traiciones evidentes ni de titulares fáciles. Era más peligroso que eso. Un silencio sostenido, una verdad incompleta que, de salir a la luz en su momento, habría cambiado por completo la historia pública de su relación con Gerard Piqué. Y ahora, por primera vez, estaba dispuesta a revelarlo. No lo hizo en una rueda de prensa. No lo filtró a un medio. No lo convirtió en canción. Lo dijo en voz baja, en un entorno controlado, consciente de que una vez pronunciado, el secreto ya no le pertenecería solo a ella. Hay algo que nunca conté, dijo, porque durante muchos años creí que protegerlo era protegernos. El silencio que siguió fue pesado, no dramático, denso, como si el aire entendiera que algo importante estaba a punto de cambiar. Durante más de una década, la narrativa fue clara. Una relación intensa, una diferencia de edades, una pareja observada por el mundo, una separación dolorosa. Todo parecía encajar, demasiado bien. Pero las historias que encajan demasiado suelen esconder piezas faltantes. Shakira conoció a Gerard Piqué en un momento de transición. Ella ya era una figura global consolidada. Él, una promesa en ascenso. El desequilibrio nunca fue económico ni profesional, sino emocional. Y ese desequilibrio se volvió el terreno fértil donde el secreto empezó a crecer. Yo asumí un rol que no me correspondía, admitió, no solo como pareja, sino como guardiana de cosas que no eran mías. Durante los primeros años, Shakira creyó que el silencio era una forma de amor. Callar para no exponer, acompañar sin preguntar demasiado, sostener sin pedir explicaciones públicas. Había decisiones que se tomaban sin ella, movimientos que se justificaban a medias, versiones oficiales que no coincidían del todo con la realidad privada. Pero ella aceptó. Pensé que era parte del pacto, dijo, que todas las relaciones importantes tienen zonas que no se muestran. El secreto no era un hecho puntual, sino una estructura, una manera de manejar la verdad, una red de silencios compartidos que, con el tiempo, empezó a pesarle más a ella que a él. Piqué, por su parte, construyó una imagen sólida. El futbolista comprometido, el padre presente, el hombre seguro de sí mismo. Y Shakira fue parte fundamental de esa construcción, incluso cuando eso implicó postergar su propia voz. Yo sabía cosas, confesó, cosas que, si se hubieran sabido entonces, habrían cambiado la percepción de muchas decisiones. No hablaba desde el rencor, eso era lo más inquietante. Hablaba desde la lucidez tardía, desde el cansancio de haber sido el contenedor silencioso de una verdad ajena. Durante años, cada vez que alguien le preguntaba, ella elegía la versión más simple. La menos dañina, la que protegía a todos, incluso a costa de sí misma. No era mi historia para contar, se repetía, aunque me atravesara, pero el tiempo transforma las lealtades, y la maternidad, sobre todo, redefine los límites. Cuando me di cuenta de que ese silencio también afectaba a mis hijos, supe que ya no podía sostenerlo, dijo. Ese fue el quiebre real, no la separación, no los titulares, no las canciones, el momento en que entendió que proteger un secreto ajeno podía convertirse en una forma de traicionarse a sí misma. El secreto que Piqué había ocultado durante más de 10 años no era solo suyo. Era compartido, y eso lo hacía más complejo, más incómodo, más explosivo. No lo revelo para destruir, aclaró Shakira. Lo revelo porque la verdad incompleta también es una forma de mentira. Afuera, el mundo seguía girando. Nadie sabía aún lo que estaba a punto de salir a la luz. Pero algo ya había cambiado. El pacto de silencio se había roto internamente. Y cuando eso ocurre, lo externo es solo cuestión de tiempo. Este secreto explica muchas cosas, dijo finalmente. Decisiones, ausencias, contradicciones que durante años parecieron inexplicables. No dio detalles aún, no nombres nuevos, no fechas precisas, solo dejó claro que la historia que se conocía estaba editada.
Y que ella había aceptado ese montaje durante demasiado tiempo. Guardé este secreto por amor, concluyó. Hoy lo cuento por honestidad. Ese fue el verdadero comienzo del nuevo capítulo, porque cuando una mujer decide recuperar su voz, los secretos que sostuvo durante años, dejan de ser refugio, y se convierten en verdad. Todo secreto duradero necesita un acuerdo, aunque nunca se pronuncie en voz alta. Entre Shakira y Gerard Piqué, ese acuerdo existió desde muy temprano. No fue firmado, ni discutido con términos claros. Se construyó con gestos, con miradas que pedían paciencia, con frases como, esto no es el momento, o, más adelante se entenderá. Shakira aceptó ese pacto cuando aún creía que el amor era, en parte, renuncia. No es que me lo pidiera directamente, explicó. Era más sutil, una expectativa. Piqué vivía un ascenso meteórico. Su carrera deportiva crecía, su imagen pública se consolidaba, y cada paso estaba cuidadosamente observado. En ese contexto, la verdad completa no siempre era conveniente. Había matices, decisiones internas, dinámicas privadas que no encajaban con el relato limpio que se necesitaba proyectar. Y Shakira lo sabía. Yo veía las grietas, admitió, pero también veía el esfuerzo, y pensé que callar era acompañar. El pacto de silencio funcionaba así. Ella sostenía la versión pública, él avanzaba sin mirar atrás. No era un intercambio explícito, pero el equilibrio se mantenía mientras ambos cumplían su parte. El problema es que ese equilibrio nunca fue justo. Con el tiempo, Shakira empezó a notar que el silencio no era neutral. La protegía a él más de lo que la protegía a ella. Cada vez que surgía una pregunta incómoda, una contradicción evidente, una ausencia difícil de explicar, era ella quien amortiguaba el impacto. Yo era el filtro, dijo, la que suavizaba, la que cerraba filas. Piqué, por su parte, se acostumbró a ese blindaje. No porque fuera malintencionado, sino porque el silencio ajeno, cuando se vuelve constante, parece un derecho adquirido. La verdad completa quedaba postergada indefinidamente. Siempre había una razón, continuó Shakira. Un partido importante, un momento delicado, una etapa que no convenía alterar. Así pasaron los años, el secreto se volvió rutina. Ya no dolía de forma aguda, sino crónica. Se manifestaba en pequeñas cosas, decisiones que ella no terminaba de entender, versiones que no coincidían con lo vivido, explicaciones que llegaban tarde o nunca. Pero Shakira seguía callando, porque romper el pacto significaba exponerse a una tormenta que no estaba segura de poder controlar. Y porque, en el fondo, aún creía que protegerlo era proteger la relación. Confundí lealtad con sacrificio, reconoció, y nadie debería sacrificar su verdad por tanto tiempo. El punto de inflexión no fue un escándalo, fue el desgaste, la sensación persistente de estar sosteniendo una estructura que no la sostenía de vuelta. De ser cómplice de una narrativa que ya no la representaba. Cuando llegaron los hijos, el pacto empezó a resquebrajarse. No de inmediato, pero de forma irreversible. Porque el silencio que antes parecía manejable ahora tenía consecuencias. Me pregunté qué estaba enseñándoles, dijo. ¿Qué versión de la verdad iban a heredar? El secreto, que durante años había sido un asunto entre dos adultos, comenzó a proyectarse hacia el futuro. Y eso lo volvió insoportable. Shakira intentó renegociar el pacto, hablarlo, poner límites, no para exponer, sino para equilibrar. Pero los pactos que nacen en silencio rara vez se adaptan bien a la luz. Para él, funcionaba, explicó. Para mí, ya no. Piqué no reaccionó con enojo. Eso fue lo más desconcertante. Reaccionó con incomprensión, como si no entendiera por qué algo que había sido normal durante años de pronto se volvía un problema. Ahí Shakira entendió que el pacto nunca había sido realmente mutuo. Ella había cedido más de lo que había recibido. No lo culpo por todo, aclaró, pero tampoco voy a cargar con lo que no me corresponde. Revelar el secreto no era una venganza, era el final de un acuerdo que ya no podía sostener, un acto de recuperación personal más que una denuncia. Callé más de 10 años, concluyó, eso también tiene un costo, el pacto de silencio había terminado.
Y cuando un pacto así se rompe, no importa cuánto tiempo haya pasado, la verdad siempre encuentra la forma de hacerse escuchar. Durante años, Shakira creyó que el secreto era una pieza aislada. Algo que podía guardarse en un compartimento específico de su vida y no tocar el resto. Pero la verdad nunca funciona así. Lo que no se dice empieza a filtrarse en decisiones, en renuncias, en caminos que se eligen sin saber del todo por qué. No era una sola cosa, explicó, era una forma de manejar la realidad. La verdad incompleta no era una mentira directa, pero tampoco era honestidad. Era una versión editada de los hechos que permitía que todo siguiera avanzando sin fricciones visibles. Un relato funcional, pero profundamente desequilibrado. Shakira empezó a notar sus efectos mucho antes de ponerle nombre. Decisiones importantes que se tomaban con información parcial. Cambios de planes que no terminaban de explicarse. Prioridades que parecían evidentes para uno, pero no para el otro. Yo confiaba, dijo, y cuando confías, no preguntas lo que no te muestran. El secreto condicionó momentos clave, mudanzas, acuerdos profesionales, tiempos familiares. Siempre había una razón válida para no profundizar. Siempre una explicación práctica que cerraba la conversación antes de llegar al fondo. Pero el fondo existía. Había una parte de la historia que yo conocía, admitió. Y otra que intuía, pero prefería no nombrar. Esa intuición fue creciendo con los años. No como sospecha explosiva, sino como incomodidad persistente. Una sensación de estar caminando sobre un terreno que no era completamente firme. Piqué seguía avanzando. Su vida pública se expandía. Nuevos proyectos, nuevas decisiones, nuevas etapas. Y Shakira acompañaba, incluso cuando eso implicaba postergar sus propias necesidades. Pensé que era temporal, dijo, que más adelante todo se ordenaría. Pero lo temporal se volvió permanente. Y la verdad incompleta empezó a definir la dinámica de la relación. No desde el conflicto abierto, sino desde una asimetría silenciosa. Yo ajustaba mis expectativas, explicó, él ajustaba el relato. El momento en que Shakira comprendió la magnitud del impacto fue retrospectivo. Mirando hacia atrás, entendió que muchas de sus elecciones habían sido influenciadas por ese silencio estructural. No porque alguien la obligara, sino porque la información incompleta limita la libertad. No puedes decidir plenamente cuando no tienes toda la verdad, dijo. Y eso también es una forma de control, aunque no sea consciente. El secreto afectó incluso la manera en que el mundo interpretó su relación. Las versiones oficiales omitían matices importantes. Las narrativas públicas simplificaban procesos complejos. Y Shakira, una vez más, sostenía esa simplificación. Yo ayudé a construir esa historia, reconoció, y por mucho tiempo pensé que era lo correcto. Con el paso del tiempo, la distancia entre lo vivido y lo contado se volvió insostenible. No porque la verdad fuera escandalosa, sino porque no era compartida en igualdad. Cuando la relación empezó a resquebrajarse, la verdad incompleta actuó como catalizador. No fue la causa directa de la ruptura, pero sí debilitó los cimientos. Lo que no se habla no desaparece, se acumula. Nos faltó honestidad estructural, dijo Shakira, no solo amor. La separación hizo visible lo que antes estaba oculto. De repente, decisiones antiguas adquirieron otro significado. Silencios pasados se reinterpretaron, y Shakira entendió que había protegido algo que, en realidad, la había limitado. No me arrepiento de haber amado, aclaró. Me arrepiento de haber callado tanto. Revelar ahora esa verdad incompleta no cambiaba el pasado, pero sí el presente. Reordenaba las responsabilidades, redistribuía las cargas, permitía, por fin, que la historia no recayera solo sobre sus hombros. Durante años, muchas cosas parecieron inexplicables, dijo, este secreto las explica. No dio detalles explícitos, no era necesario, el valor estaba en nombrar la existencia del silencio, no en convertirlo en espectáculo. En mostrar que detrás de una relación icónica también hubo negociaciones invisibles. La verdad incompleta había cambiado todo porque había condicionado demasiado. Y ahora, al salir a la luz, dejaba algo nuevo en su lugar, claridad. La verdad no siempre libera de inmediato, concluyó Shakira. A veces primero incomoda, pero después ordena.
Y ese orden era lo que ella necesitaba para avanzar. No como pareja, no como personaje público, sino como mujer que decide, por fin, no cargar más con verdades ajenas. El secreto ya no era un peso privado. Era parte de la historia completa. Y todavía quedaba mucho por decir.